a la vuelta, cuando nos veamos alguna de esas cosas de la vida. ¿Ok? Volvamos a el PPT. Trabajo en Chile. Quizás la Cata es la que está supervisando la clase, ¿no? Cata, eres como el jefe encubierto en esta ocasión, ¿o me equivoco? Está haciendo un rol distinto a la Cata en la clase. Sí, bien, bien, Cata. Has crecido mucho, has avanzado mucho, impresionante. Ya, pero bien, te felicito totalmente. Bueno, retomemos la clase entonces. Ya que estamos grabando la clase ahora, recordarles que la tercerización es aquel fenómeno económico en donde las economías se centran en las actividades terciarias. Y eso tiene que ver con el área de servicios. Por ejemplo, en el caso de Chile, servicios Entel, telefonía, BTR, el mejor internet de Chile. ¿Qué más tenemos? Transportes, ¿no es cierto? Logísticas, Tarken. ¿Qué más tienes? Servicios como Jumbo, no sé, Líder, a cuenta, no sé, hay un montón de servicios que en el fondo básicamente son todas aquellas actividades económicas que facilitan, ¿no es cierto? O acercan al consumidor a algún bien o le hacen algún tipo de facilitación. Todo eso es un servicio, ¿ya? ¿Qué pasa en Chile? Vamos a analizar un poco las estadísticas del trabajo en el país. Si ustedes se dan cuenta, en el país, van a ver acá una distribución general de los ingresos de la ocupación principal. Y me gustaría que analizáramos esto porque después lo vamos a comparar con las características de la tercerización, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aparece en la tabla una estadística con los tramos de ingreso, el número de personas que están dentro de ese tramo, y vamos a ver si me ayuda acá el cursor, control láser, y el porcentaje total, ¿no es cierto?, y el porcentaje acumulado. Pero nos vamos a centrar en este caso en el porcentaje total de personas que ganan este tipo de ingresos. Y en Chile, hasta el año 2015, esta estadística no está actualizada, es del 2015, probablemente varía un poco, eh, cerca del 32,3% de los chilenos laboralmente activos en este caso ganaban menos o similar a 280.000 pesos, ¿no es cierto? Acá al lado coloqué que el 50,6% de los trabajadores gana menos de 380.000 pesos. Si sumamos, por ejemplo, estos dos porcentajes. El 70,6% de los trabajadores ganan menos de 550.000 pesos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un montón de gente metida, ¿no es cierto?, en un tramo bastante bajo. El 79,5% de los trabajadores ganan menos de 700.000 pesos. Ahora, esto es en el líquido, ¿no es cierto?, que es lo que tú ganas después del descuento de las imposiciones, que son tu salud y tu previsión para la vejez, que veremos más adelante. Y solamente el 15,3% gana más de 850.000 pesos en bruto. Es decir, en Chile hay una amplia concentración de mano de obra, de trabajadores que ganan muy poca plata. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué se producen este tipo de desigualdades o inequidades, cómo se pueden combatir. Bueno, les doy un spoiler. Esto tiene mucho que ver también con la tercerización, ¿eh? Tiene mucho que ver con el fenómeno laboral de centrar esto en los productos terciarios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo les voy a explicar que existen dos tipos de aplicaciones a la tercerización. El ejemplo más concreto es el de la subcontratación. Y actualmente en el mundo se viven dos ejemplos de subcontratación o dos modelos. El primero que ustedes van a ver acá, que es el de subcontratación mediante una agencia de empleos de recursos humanos, que es la que van a ver en el tipo 1, y la tipo 2, que es la subcontratación en un sentido estricto a nivel tradicional. ¿De acuerdo? En este caso, si ustedes se dan cuenta, en la subcontratación del tipo 1, un grupo de trabajadores ofrece su mano de obra a una empresa. ¿De acuerdo? La empresa, ¿qué hace? La empresa le paga los sueldos a la facilitadora de empleos de recursos humanos y esta empresa de empleos le entrega el sueldo a los trabajadores. ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué está ocurriendo con los trabajadores? Les pregunto y quiero que me contesten. Los trabajadores son parte de la empresa en este tipo de modelo de trabajo, ¿no? Observen bien el cuadro. Yo les pregunto, ¿los trabajadores son parte de la empresa en este en este modelo de trabajo?
Los voy a dejar metidos, no les voy a decir. ¿Ya? Vamos con el tipo de subcontratación en sentido estricto. Acá tenemos también al mismo grupo de trabajadores, pero en este caso los trabajadores emplean su fuerza de trabajo en la empresa proveedora y también en la empresa principal. ¿Y qué hace la empresa principal? Le paga los sueldos de los trabajadores a la empresa proveedora y la empresa proveedora le paga a los trabajadores. Es decir, acá el trabajador no solamente emplea su fuerza de trabajo en la empresa principal, sino que también la emplea en una empresa proveedora. Y aquí yo les quiero dar un ejemplo. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Muchos de sus papás o mamás o tíos o abuelos que trabajan no tienen un contrato laboral, por ejemplo, anual, sino que tienen contratos de boleta de honorarios. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Que su papá le diga, no, yo tengo contrato por boleta, yo tengo mi boleta de honorarios. Me gustaría saber si alguien conoce ese tipo de casos. Me dice, sí, profe, no, no, sí, para escucharlo. Bueno, se conversan con sus papás o sus abuelos, no sus tíos. Yo voy a continuar, ¿ya? La clase tiene que seguir. Cuando tú trabajas para una empresa, pero no tienes un contrato con la empresa, sino que con una agencia externa, o empleas tu fuerza laboral sin tener un vínculo con la empresa, eso se conoce como un subcontrato. ¿Por qué? Porque la empresa no se hace cargo de tu previsión social, no se hace cargo de tu salud, no se hace cargo de un seguro de vida, no se hace cargo de darte gratificaciones, de darte aguinaldos, de darte bonos de Navidad, por ejemplo, de darte gratificaciones por, no sé, por haber llegado a una meta, no te da ninguna remuneración económica extra a al trabajo que tú hiciste específicamente para la empresa. A diferencia de un contrato normal, tradicional, donde una persona trabaja para la empresa y la empresa, el empleador, el jefe, se tiene que hacer cargo de todas esas áreas que yo mencioné, porque son parte de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas actualmente? Para poder optar a una economía tercerizada, las empresas tratan de subcontratar a sus trabajadores, es decir, los trabajadores emplean su fuerza de trabajo de forma independiente, muchas veces a través de una agencia externa o a través de una empresa proveedora, y no tienen los beneficios de un contrato tradicional. Es decir, para abaratar los costos de gasto que la empresa tiene que hacer con el trabajador, desde pagarle la locomoción muchas veces, desde pagarle su salud, desde pagarle su AFP todos los meses, en vez de hacer eso que hace la empresa, dicen no. Acá usted no va a trabajar para mi empresa, sino que trabaja para una agencia externa, la cual me presta un servicio a través de usted. ¿Se entiende? Es un juego. Esto es muy exitoso en las economías desarrolladas. ¿Saben por qué? Porque las economías desarrolladas tienen un mercado de trabajo regulado, tienen una amplia oferta laboral y tienen los trabajadores tienen mucha demanda para elegir, ¿ya? Mucha demanda de empleo. Ellos pueden elegir dónde trabajar. Por lo tanto, muchos trabajadores en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, tienen un trabajo part-time, trabajan a la hora que quieren y después van a hacer otro trabajo a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque como son países desarrollados, ellos no tienen tantas necesidades que cubrir. Es decir, emplean su fuerza de trabajo libremente. No tienen que mantener a muchos hijos ni tienen que pagar muchas deudas. ¿Ok? Sin embargo, la diferencia en Chile y en otros países que están en vías de desarrollo, con el abierto subdesarrollo, la gente tiene que trabajar para pagar sus deudas, mantener una familia, costear la educación, pagar transporte, es decir, el costo de vida es muy caro y por lo tanto emplean su fuerza de trabajo, quizás en muchos lugares de trabajo, y no reciben la protección que la empresa le debería dar a esos trabajadores. Eso se llama subcontratación, es el mejor ejemplo de la tercerización laboral y en Chile, chiquillos, es el contrato más frecuente que se otorga a los trabajadores del país. Así que ojo con eso. En contexto de pandemia, por ejemplo, si el gobierno no se hubiera puesto con algunos bonos para los trabajadores que emiten boleta de honorarios, que están subcontratados, estos trabajadores estarían en la mendicidad total y habrían perdido todos los beneficios que le entrega trabajar. Todos. ¿De acuerdo? Si tienen dudas o consultas, me las hacen ahora, porque de aquí yo ya no paro, chiquillos, hasta el final de la clase. Yo estoy seguro que muchos de sus papás, abuelos o tíos están subcontratados o estaban, si es que perdieron su empleo ahora, ¿ya?
Así que ojo con eso. Si no hay duda o consultas, continuamos. Bien. Los países optan por la tercerización. El proceso de tercerización se inició hace bastante tiempo, ya en la última fase de la revolución industrial. Comenzó este proceso que se ha profundizado con el transcurso de los años, como consecuencia del fenómeno de la globalización que ha impulsado el desplazamiento de los centros industriales desde los países desarrollados a países en vías de desarrollo, que es el caso de Brasil, por ejemplo, o Argentina, que son motores de manufacturas. En Estados Unidos, las actividades económicas están concentradas en el sector servicios, que compone el 75,7% de su economía. ¿Ya? Ahí tienen un dato interesante. Ahora, dentro de la tercerización se implementa lo que se conoce como la flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? Es la tendencia actual que tienen las empresas de reorientar sus fuerzas laborales, y esto grábenlo a fuego en su memoria, que es reorientar sus fuerzas laborales, ¿ya? Sus requerimientos y sus remuneraciones buscando una mejor y mayor productividad. Este constituye un tema permanente en la agenda pública de los gobiernos. Para algunos organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o también conocida como la OECD, la flexibilidad consiste en eliminar normas laborales o de regular el mercado laboral con el objetivo de acabar con las restricciones y rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de la existencia de un sector informal creciente. ¿Qué significa esto? La OCDE y el Banco Mundial sugieren a las empresas que opten por medidas de flexibilización para reducir el desempleo y dinamizar la economía, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce esto en un ejemplo práctico? Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora. Sí, ya. Un ejemplo práctico, y ustedes lo van a encontrar en la guía, es el concepto de la flexibilización interna y la flexibilización externa. Cuando una empresa, por ejemplo, quiere hacer una flexibilización interna, ¿qué hace? A ver, yo soy el jefe del líder y tengo a varios trabajadores, reponedores, tengo a cajeros, tengo a, no sé, distribuidores, y me estoy dando cuenta que los reponedores del sector de vegetales no me están rindiendo como corresponde. Entonces, ¿qué empiezo a ver? Digo, me falta un conductor para llevar los productos a otro sector de Temuco, y por lo tanto hablo con el señor Juanito Pérez y digo, oiga, señor Juanito, supe que usted tiene categoría A para conducir, sé que está trabajando en reponer, pero ¿por qué no lo cambiamos de puesto? ¿Por qué no se va para allá, compadre, y me empieza a repartir los vegetales? Y él dice, claro, yo voy para allá. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una especie de enroque dentro de mi cuerpo de trabajo. Y como jefe estoy aplicando técnicas de flexibilidad interna, es decir, mis trabajadores que están vinculados a mi empresa, yo los puedo mover, les puedo subir el sueldo, puedo incentivarlos con bonos para que ellos puedan producir más. Ese es un ejemplo de flexibilidad interna. Pero también está la flexibilidad externa y tiene que ver con lo que vimos anteriormente, la subcontratación. Cuando yo trato de mejorar el rendimiento, ¿no es cierto?, de mi empresa y tratar de no hacer horarios tan rígidos, ¿qué hago? Yo puedo subcontratar a un empleado. En vez de darle un trabajo que lo vincule a la empresa con un contrato formal, yo le puedo hacer un contrato por boleta de honorarios y ese trabajador, ¿qué va a hacer? Va a tener que trabajar por ciertas horas y la empresa se priva de tener que pagarle la previsión, la salud y quizás que otras tantas cosas más, el seguro de vida y otras cuestiones más. ¿Ya? Esa es la subcontratación. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de flexibilidad externa. Ahora voy a leer esto. El Banco Mundial sostiene que la principal causa del desempleo en América Latina es la rigidez de los mercados laborales, lo que se traduce en que el sector formal de la economía no sea dinámico en términos de generación de empleo. ¿Qué significa esto? El Banco Mundial sugiere medidas neoliberales que promuevan la libertad de la oferta y la demanda, sin tanta mano estatal que otorgue puestos políticos o que otorgue contratos gratuitos para gente que muchas veces no trabaja en nada y que después echarlos de su trabajo cuesta un dineral o un millonal, sacarlos de su puesto de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que propone el Banco Mundial, ¿sí? Que el mercado laboral trate de regularse solo. Desde esta perspectiva, un mayor grado de flexibilidad laboral permitiría la creación de mayor empleo y la reducción del sector informal. Acá vemos bastante escuetamente en este gráfico, no sé muy bien, la disponibilidad de medidas de flexibilidad externa y de flexibilidad interna. Y vemos que
Nicaragua, Guatemala y Argentina. México y Chile son los 5 países que, junto con Costa Rica y Bolivia, que aplican mayores medidas de flexibilidad externa y de flexibilidad interna. Y tenemos a los países con menos flexibilidad, que son Panamá, Perú, Ecuador y España. Colombia, si no me equivoco, El Salvador, Brasil, México, Uruguay, que son economías más rígidas, ya mucho más rígidas, donde, por ejemplo, los trabajadores trabajan sus 8 horas sin parar, y una sola persona se hace cargo de esto. La flexibilidad dice, no, ese trabajo lo pueden hacer más personas. Yo puedo contratar a 2 personas por boleta para que subcontratar a 2 personas para que me hagan ese trabajo, y les pago menos que los que le debería pagar, por ejemplo, a un trabajador con un contrato vinculado a la empresa, ¿ya? Ojo con eso. El año pasado hubo un debate bien interesante que tenía que ver con la reducción de la jornada laboral hasta que llegó octubre del año pasado y después llegó la pandemia, y este debate se detuvo, ¿no? Que buscaba la rebaja de las horas semanales de 45 a 40 horas. Chicos, ustedes cuando entren al mercado laboral van a trabajar de lunes a viernes, la mayoría de ustedes, de 8 a 6 o de 8 a 7, ¿de acuerdo? Porque el horario de almuerzo no se cuenta la colación. Ustedes tienen que armar su horario. Y tiene que ver mucho con la idea de que ustedes, al optar por una flexibilidad laboral, pueden armar su horario, pueden, no sé, muchos elegir su lugar de trabajo, si es que trabajan en alguna empresa que se los permita. Pero en este caso, este fue un debate bien interesante que me imagino volverá más adelante, ¿no? Después de la Constitución, quizás vuelvan 2 años más este debate, de la reducción de horas semanales de 45 a 40. Esto es bien, bien, bien interesante. Esta es una medida que no es de flexibilidad, por ejemplo, ¿ya? El partido que promovía la ley de la reducción laboral, no es una medida de flexibilidad, es una medida tradicional. Es decir, en vez de redistribuir las horas, en vez de mejorar, por ejemplo, el lugar de trabajo, reduzcamos las horas de trabajo, ¿ya? Esto no es flexibilidad, en el fondo es una ley social. Flexibilidad sería, ya, no reduzcamos las horas, ¿qué hacemos? Reorientemos las fuerzas de trabajo, ubiquemos a este trabajador allá, démosle un bono por esto, ubiquemos a este compadre para allá para que compita con otro y le damos un premio si es que logra cierta meta, ¿ya? Ese es un buen ejemplo de flexibilidad. Profe, Otra pregunta, ¿no? ¿pero esto beneficiaría a la economía, por ejemplo, si se trabaja menos? Si se trabaja menos, se puede trabajar, a ver, aquí hay que entrar a la estadística, ¿no es cierto? Hay países, en Francia, por ejemplo, donde las vacaciones en Francia son muy largas, son de aproximadamente un mes. Y las horas de trabajo son de 8 a 12. Es decir, la mayoría de los trabajadores en Francia, por ley, trabaja la mitad del día. Después, si tú quieres seguir trabajando, es voluntario. Tú trabajas el resto del día si tú quieres. En otros países igual, la jornada laboral no supera las 5 horas. Y son países desarrollados donde la producción es amplia. En el caso de Chile, tenemos muchas horas de trabajo y la productividad es baja. Acá es donde surgen los humoristas o los tipos que de repente hablan de un cliché y dicen el chileno es flojo, es sacador de vuelta, la bigardía del chileno, dicen otros por ahí. El otro día escuché a alguien decir eso. Otros dicen, no, es que es bueno para la talla, no, es que es engrupido, no, es que el chileno no produce. Bueno, todos esos son caricaturas, ¿no? Todos esos son como dibujos ridículos un poco de lo que es la realidad del trabajo en Chile. Hay muchas teorías y propuestas que buscan aumentar la productividad, y en este caso las instituciones capitalistas o las instituciones del mercado global, que son el Banco Mundial, la OCDE, proponen más que darle a un trabajador un contrato laboral digno y amplio, buscan flexibilizar el mercado. ¿Por qué? Porque se cree que la competencia mejoraría la productividad. En los países desarrollados eso pasa, ¿no? En Inglaterra, en Finlandia, en Francia, en Dinamarca, que son países vanguardias en cuanto a su economía, la libre competencia produce resultados gratos, positivos, son economías que rinden. Y acá en Chile, estos organismos dicen que todavía tenemos muchos frenos al libre mercado, frenos que impiden, por ejemplo, que los trabajadores puedan producir más en sus lugares de trabajo, ¿ya? Lo que tú preguntaste, Michael, sigue siendo un interrogante bien interesante. Reducir horas no significará producir menos. Cuando en las estadísticas, por ejemplo, se dice que trabajamos mucho y producimos poco. Eso es bien interesante. ¿Qué ocurriría si reducimos las horas? ¿Trabajaremos más? Allí, esa es la pregunta que queda en el aire, ¿no?
¿Habrá un tema cultural de fondo? ¿O efectivamente si nuestras condiciones laborales mejoran, como por ejemplo una reducción de horario, a manera de gratificación, produciremos más? Esa es una pregunta que todavía está en el aire, chiquillos, y agradezco tu pregunta, Michael. Vale, Otro perfecto. pregunta. No, no, te decía que vale. Ah, Gracias por... sí. Gracias por la pregunta, Michael. Tenemos otro fenómeno propio de las economías terciarias, que es la obsolescencia veloz. La obsolescencia es un efecto que sufren todos los objetos producto de su desuso, que las vuelven inadecuadas a las nuevas circunstancias. En nuestra economía la obsolescencia ocurre en numerosos ámbitos, por ejemplo en las mercancías, las tecnologías y también en los empleos o trabajos. Las mercancías y tecnologías se vuelven obsoletas producto de las constantes innovaciones que están operando en la economía nacional y mundial. ¿Cuántos de ustedes acá, por ejemplo, tienen un computador del 2012 o del 2010? Yo creo que varios, ¿no? Debemos tener computadores de esa época. Si tú tienes un computador con un software de esa época, supongamos que es Windows, un Windows XP o un Windows 2000, o un Windows Vista, ya, supongamos, hay cosas que actualmente no van a poder ser procesadas en tu computador, partiendo por el hecho de que no te van a correr bien algunos juegos, tu, no sé, tu RAM, tu memoria no va a alcanzar a producir ni siquiera un Office de este año, se va a quedar pegado, va a quedarse atrás. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los objetos de consumo actualmente están hechos con una obsolescencia programada, están realizados con fecha de caducación. Por ejemplo, el otro día le compré una tablet a mi papá y me sorprendí cuando la promotora me dijo que tenía 1000 usos la tablet, después de eso se apagaba. Y yo le pregunté qué significa eso. Dijo que cada vez que tu tablet se apague, es decir, se descargue la batería y se apague sin remedio, pierde una vida. La tablet tiene 1000 vidas. Yo le dije, ah, entonces esta cuestión viene programada para que deje de usarse, ¿no? Dijo, bueno, sí, pues lamentablemente sí, la tecnología me dijo, no sé, cómo funciona esta cuestión está hecha para eso, ¿no? Está hecha para que dure eternamente. Así que ojo con los que compren tablets o celulares ahora, ¿no? Que no se les descargue, le pasa el dato. Eso mismo ocurre con la gente. Muchos puestos de trabajo eh, requieren de ciertas habilidades o destrezas que la gente no tiene y para eso tienen que capacitarse, ¿ya? Lo que le ocurre a las mercancías y a las tecnologías también le ocurre al trabajo. ¿Se dan cuenta de las imágenes que vemos acá? Vemos unos water o unos tarros blancos que están acá abajo, que si se dan cuenta esto ya nadie los ocupa. Bueno, y si alguno de ustedes lo ocupa en la casa, llévelo a una pieza de museo, ¿ya? Sería interesante tenerlo allá. ¿Por qué? Porque la tecnología constantemente está siendo programada para no durar eternamente. Eso es hasta los años 60. Después de los 60 se empiezan a producir bienes industriales y tecnológicos con una obsolescencia programada. Y nos damos cuenta que también acá están tomando una persona de verde, ¿ya? Están tomando un caballero de verde, dentro de los caballeros que están en negro acá al lado, y la manito lo está sacando, lo va a botar del trabajo. ¿Por qué lo va a botar? Porque probablemente él ya no tiene las herramientas ni las capacidades para poder desempeñar su puesto de trabajo, ya que esta persona no se ha actualizado. Por ejemplo, cuando tú no sabes hablar inglés o no sabes manejar Office, automáticamente pierdes el 50% de posibilidad de ser contratado en alguna oficina o en algún puesto laboral. ¿Por qué? Porque todos los demás lo van a saber hacer y se van a requerir constantemente destrezas relacionadas con ese software que tú no vas a poder cumplir. Eso significa que tú para la empresa que eres, esto va a sonar fuerte, pero es verdad, tú eres un cacho. ¿Por qué? Porque tú saboteas e impides que la empresa produzca a través de tu incapacidad de poder actualizar tus conocimientos. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en las economías de mercado. Si tú no te actualizas, lamentablemente eres desechado. Porque eso es lo que ocurre actualmente con los lugares de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la obsolescencia veloz? Esta obsolescencia laboral puede provocar efectos similares a los de las cosas, pero con impactos socialmente diferentes. El desuso de las prácticas laborales puede provocar, entre otros casos, la cesantía de los trabajadores. Ello determina un desafío para ellos, para evitar que la obsolescencia de sus capacidades acabe con su carrera laboral. ¿Ya? Esto es bien interesante. Este es el nivel de obsolescencia en distintos países que vamos a ver ahora.
este es del 2011, no encontré datos más frescos de obsolescencia en países vanguardistas como estos, ¿ya? Pero la tendencia se mantiene, ¿eh? Se mantiene. En este caso, los países que tienen mayor porcentaje de obsolescencia laboral son Dinamarca, Hungría, Holanda y Finlandia. ¿Qué les dice esto, chiquillos? ¿Qué tienen en común todos estos países? Dinamarca, Hungría, Holanda, Finlandia. Nada en común. ¿Quién se la juega? ¿Qué elementos tienen en común Dinamarca, Hungría, Holanda y Finlandia? ¿Profe, ¿Alguien este sabe? porcentaje es alto o no? Sí, que tienen mayor grado de obsolescencia, es decir, los puestos de trabajo van requiriendo cada vez más mayor capacitación, mayor complejidad. Los trabajadores tienen que ir capacitándose cada vez más, ¿me entiendes? Para no quedarse atrasados. O sea, se refiere a que están como obsoletos, están quedando obsoletos. Que los puestos de trabajo están quedando obsoletos porque la tecnología avanza cada vez más. Las innovaciones, las novedades tecnológicas, los empleos. Y bien, lo Profe, que... Sí, dígame. como que se refiere que los trabajadores son reemplazados por máquinas. No, se refiere básicamente a que si bien eso está dentro de la estadística de la obsolescencia, se refiere a que los puestos de trabajo requieren cada vez más de trabajadores más capacitados con mayor innovación, si no, se van quedando atrás. ¿Me entiendes? Si bien lo que tú dijiste es parte del fenómeno, porque muchos trabajadores tienen que competir con robots, por ejemplo, o con la máquina para poder desempeñar su trabajo, la estadística lo que refleja acá es que en estos países, se los voy a explicar, en estos países que son Dinamarca, Hungría, Holanda y Finlandia, en primer lugar, que son países desarrollados, en segundo lugar, que son países ejemplos a nivel económico y social a nivel mundial, y en tercer lugar, que son los países cuna del capitalismo, podemos encontrar que al mismo tiempo son los países vanguardia en la innovación tecnológica, ¿de acuerdo? En este caso, Spotify, por ejemplo, es de Dinamarca. En Finlandia constantemente están innovando en software. Holanda es un país que está en la vanguardia del desarrollo. De hecho, los modelos educativos ahora son los finlandeses y los holandeses, ¿de acuerdo? Y Hungría es un país bastante interesante también, que tiene las mismas características que yo les he mencionado. Estos países que son desarrollados son países que constantemente están innovando y produciendo revoluciones tecnológicas e ingeniosas para los trabajos. Por lo tanto, como estos países son vanguardia a nivel tecnológico, los puestos de trabajo constantemente requieren de mayor capacitación del trabajador para poder desempeñar su puesto, si no, el trabajador es reemplazado. Por eso en estos países la educación es tan exigente y es brutalmente competitiva. Porque si tú no te metes al carro, que en este caso el sistema te vende, tú automáticamente te conviertes en un outsider o en un desplazado social, si no estás acá compitiendo. Son países donde el fracaso también es muy feo, es muy mal visto. No sé si les queda claro ahora, chiquillos. ¿Ya? Interesante lo que dijo la compañera, ¿no? De que las máquinas también amenazan el desempeño laboral de mucha gente, y es así. Eso es parte de este fenómeno, está dentro de este fenómeno. Recordamos que no solamente las máquinas, también muchas veces puede ser un software, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un invento revolucionario que desplaza finalmente al trabajador. Hay trabajos que han desaparecido, por ejemplo, yo me acuerdo que en Talcahuano, donde yo crecí cuando era pequeño, me llamaba la atención el trabajo, y yo se los comenté anteriormente, creo, ¿no? El revisor de boletos, había un inspector de boletos que se metía a la micro y con una lupa revisaba los boletos si es que eran originales, si es que tú lo tenías.
Y ese puesto no existe, porque ya no se entregan boletos al ojo, sino que son digitales. Están registrados. Entonces esto es bien interesante. Bueno, el ferrocarril igual, ¿no? Puestos de trabajo en el ferrocarril han ido muriendo. En muchos locales ya no necesitan cajeros, tienen el pago automático, ¿no? Se ha reducido el universo de cajeros. Así van a ir trabajos que van a ir desapareciendo, pero hay que ir capacitándose, chiquillos, para no perder el trabajo. Un buen ejemplo de eso es el capital humano, que se entiende como la acumulación de inversiones en personas para aumentar la productividad en el futuro. Los temas más importantes son la educación general y la capacitación laboral. Se denomina capital humano porque, a diferencia de otras inversiones, estas se realizan en personas específicas. ¿Ya? Ustedes, cuando entren a trabajar, van a presentar un currículum laboral. Y en el currículum laboral, ustedes tienen que colocar todas las capacitaciones que tienen, ya sea desde un título universitario o técnico, hasta cursos y magíster, posgrados, distintos tipos de cosas que hagan que ustedes se coman el trabajo, ¿ya? Demuestren que son capaces de poder, de calificar para desempeñar, ¿no es cierto?, toda la pega que tienen que hacer, ¿ok? Y obviamente, mientras más capacitado estás, más plata vas a recibir. Por ejemplo, acá dice, estas inversiones afectan el mercado de trabajo y el precio del salario del trabajo. Una persona con más capital humano gana más que los que tienen menos capital humano, porque en general son más productivos y poseen un producto marginal mayor. ¿Qué significa que poseen un producto marginal mayor? Significa que, analizando el margen de la productividad, siempre las personas con mayor capital humano están al margen de la producción, es decir, siempre logran las metas. Eso significa producto marginal. Y que sean más productivos, eso es en teoría. Recordemos que mucha gente que, por muchos títulos que tenga, pueden terminar sacando la vuelta igual y sabotean la productividad de la empresa. Por ejemplo, a los profesores que tienen un magíster, especialización dentro de las pedagogías también, se les otorga un aumento en su sueldo como de 50 o 60 lucas más. Y si tienes un doctorado, se te aumenta, no sé si unas 200 lucas más, creo, no estoy seguro. Ahí tendría que revisar. Pero ahí uno se da cuenta que el capital humano, cuando tú inviertes en ti como persona, eso también implica tener un estímulo en tu platita, en tu remuneración. Además de eso, también tenemos la capacitación laboral. La capacitación laboral es fundamental para realizar la flexibilización laboral y que si se usa de manera adecuada, beneficia tanto al empleador y a la empresa como al trabajador. Este beneficio se ve reflejado en que, al aumentar las competencias del trabajador, su trabajo es más eficiente y productivo, por lo que la empresa saca un mayor beneficio de esto. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, bueno, lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, para capacitar a la gente. 37 cursos de capacitación laboral en diferentes áreas, 150 horas, 278 jóvenes beneficiados, que es un mensaje para el Sename, ¿no?, para intentar capacitar a los chicos en carreras técnicas. En mecánica, por ejemplo, en gastronomía, en peluquería, en carpintería, acá el Estado se encarga de ofrecer, ¿no es cierto?, oficios para los jóvenes que no tengan cómo defenderse en la vida. Es decir, no tenemos tampoco, si bien tenemos un mercado de competencia brutal, donde el que no se actualiza queda atrás, el Estado también tiene un rol benefactor, no, en este caso es subsidiario, donde el Estado trata de capacitar a la gente que no tiene herramientas para defenderse del mercado laboral, por lo menos de manera mínima. Y para eso está el CENSE, la OTEC y la OTIC. Por ejemplo, el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, otorga códigos anualmente para que muchas personas postulen y puedan capacitarse en cursos, en sacar títulos técnicos, algunos sacan alguna especialización universitaria, no sé, de rebote, en bachiller en algo. Mucha gente postula y el CENSE igual trata de ir siempre a las poblaciones más vulnerables para tratar de otorgar estos códigos. También tenemos la OTEC, que son organismos técnicos de capacitación, y la OTIC, que son organismos técnicos intermedios de capacitación, que cumplen el mismo rol del CENSE, solamente que se abocan específicamente a capacitaciones técnicas en tu trabajo, ¿ya? Sin embargo, el CENSE tiene un problema en términos que solo debe demostrar la asistencia del trabajador. Mira qué interesante esto. A la capacitación, pero no los resultados del aprendizaje. O sea, con todo esto que hace el Estado, nosotros podemos decir, oye, el Estado se encarga de sostener a esta gente que no tiene herramientas para defenderse en el mercado laboral. Bien, entreguémosles un diploma, genial. Pero ¿qué ocurre? ¿Estamos seguros de que esa persona
aprendió realmente lo que se le capacitó? ¿O realmente fue por el título y lo pasaron rápido porque a los instructores del CENSE le pasan un bono por cada persona capacitada? ¿Ah? No hay una supervisión de por medio. Esto es bien interesante. ¿Ya? El Estado coloca la ayuda, pero no está comprobado si es que los chicos y las chicas aprenden realmente lo que tienen que aprender. Bien, no sé si hay dudas o consultas respecto a la clase de hoy. A modo de síntesis, debo decirles que estamos frente a un fenómeno brutal, irresistible, no se puede detener, que es la inserción del mercado laboral a un diseño global. Y esto está condicionado por la tercerización. Somos parte de este fenómeno, ¿no? Cada vez se aboca más el mercado laboral a contratar gente en el sector terciario, y el sector terciario tiene estas dinámicas que están condicionadas por la subcontratación, que es parte de la flexibilidad externa, y también otros enroques como la flexibilidad interna, como cambiar a alguien de un puesto de trabajo, como otorgarle una gratificación o un bono, o cómo hacer competir a un trabajador con otro. Son estrategias de flexibilización interna y los pueden encontrar en sus guías. También nos enfrentamos en la tercerización al fenómeno de la obsolescencia veloz. ¿Y cómo se combate esto? Se combate con el capital humano. ¿Y cómo se hace el capital humano? Se hace de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la capacitación laboral, y el Estado tiene un rol importante en la capacitación laboral con el CENSE, la OTEC y la OTIC, ¿de acuerdo? A pesar de que no evalúa realmente o comprueba los aprendizajes de sus capacitaciones, ¿ya? Esa es la síntesis de la clase de hoy. No sé si hay dudas o consultas para que pasemos al second team a hacer las preguntas. Bueno, le estoy metiendo susto por el mercado laboral. Hay una clase del terror que yo siempre hago más adelante, ¿eh? Que es la clase del contrato de trabajo. Y yo les muestro un contrato de trabajo, lo analizamos, lo leemos en conjunto. Eh, ¿Qué más? Les muestro los días de vacaciones que van a tener, los días libres, los permisos. Eh, Muchos no quieren trabajar después de esa clase. Se convierten en meetings, que son los que no trabajan ni estudian. Pero les hago el spoiler de esta película de terror que vamos a ver en otras clases. Vale. No, pero estaría bueno. Sí, pues si es necesario pasarlo. Les va un poco de susto, pero tierni, como un susto tierni. Métanse a la sala de Sordi, Paredes 8406. Esa es la clave. Sí. Paredes 8406. Profe, Pregúntanos, Michael. ¿cómo abro el Sócrates acá del PC? Te metes a Google, colocas Socrates, Student, te va a aparecer Socrates Student, tú te metes a Student, metes tu clave, te metes a mi sala y estarías dentro. Vale. Martín dice tristísimo. Bueno, pero si usted va a ir de la música no va a ser tan así, pues, Martín. Va a ser más relajado. Puede ser su propio jefe, ¿o no? Ya, vamos ingresando mientras yo paso la lista, chicos. Ahí voy a ir tomando a los que están presentes en el Socrates para colocarlos presentes. Mientras me hacen las preguntas. Tengo 20 ingresados, chicos. ¿Ah? Me falta gente acá. 21. Les recuerdo la clave. La clave es Paredes 8406 para ingresar al Sócrates.
Mm. Necesito que Michael, Marjorie, La Paz, Roberto y el Felipe Rivera ahí se apuren con las preguntitas para poder retroalimentarlo rápido. Sí, la lista estamos ok ya. Oye, masacró la pregunta número 2, ¿ah? Veo puro rojo acá. Profe, le llevaron. Sí, pues lo estoy viendo ahora. Me falta la Marjorie, que parece que está concentradísima viendo las preguntas. Creo que lo entendió todo, lo está sacando el rollo a las preguntas la Marjorie. Sí, me falta la Gabriela Hogares y La Paz. Y con eso estaríamos bien. Voy a tener que saltarme a la Marjorie en esta oportunidad. Bueno, yo les puse la retroalimentación directamente en la pregunta. Si se dan cuenta, abajo aparece la explicación de por qué esa es la alternativa correcta. Pero para que quede grabado, para que los chicos que no vienen a clases puedan verlo, lo voy a explicar igual a continuación. Ya, me queda nomás la Gabriela. Bien, Gabriela. Ya, me salvaste, te salvaste, Gabriela. Lo hiciste bien ahí. Pucha, la Marjorie no me despertó. Ya. ¿Finalizamos entonces? Yes. Vamos a mostrar las cositas. Vamos a retroalimentar, chiquillos, acá. Vamos a presentar. Ahí ustedes me dicen si ven la pantalla. Vamos a compartir. Compartimos. Vamos al second team. Vamos a mostrar las respuestas. Y este tuvo un porcentaje de aprobación altísimo, casi bueno, un 80% de aprobación. La número 1 decía: la tercerización laboral ha impactado en los mercados del trabajo a nivel global. Bueno, no lo voy a mostrar tanto porque este tiene un 80% de aprobación. La pregunta correcta en el video tú lo puedes ver si lees acá, puedes colocarle pausa, la puedes leer. La pregunta correcta, ¿no es cierto?, es la C, la alternativa correcta, la C. Y acá aparece la explicación de por qué es la C. ¿De acuerdo? Si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer ahora.
Vamos a esta que tuvo un gran grado de sabotaje. Mira, la 2 dice, ¿por qué un trabajador con más capital humano aumenta la productividad de una empresa? Número 1, porque posee más ganancias marginales al haber invertido en más capacitaciones. ¿Por qué esta es falsa? Porque es un distractivo. Esto no responde a lo que me están preguntando. Esto es una característica de un trabajador capacitado, ¿ya? No es una explicación de por qué aumenta, ¿ya? Este es un criterio distinto. La 2 dice, al estar más capacitado, su desempeño mejora y debería ser más eficiente. Esta pregunta sí abarca lo que se está preguntando, que es por qué un trabajador con mayor capital humano aumenta la productividad. Porque al estar más capacitado, debería, por lo menos en teoría, ¿cierto?, mejorar su desempeño. Y la 3 que dice, se entiende como la acumulación de inversiones en una persona. Esa es la definición del capital humano. No te pregunto ahora cuál es la definición, te pregunto por qué aumenta su productividad, ¿ya? Entonces, la B es la correcta, solamente la 2, y la explicación que está acá abajo es la que yo te verbalicé recién. ¿Bien? Bien, chicos, esa es la clase de hoy. Espero que tengan una linda tarde, un lindo día. Si hay dudas o consultas, no olviden, ¿no es cierto?, comentármelas por un correo o por algún WhatsApp también me lo pueden enviar. Acá yo estoy full time para poder resolver sus dudas, especialmente las de Preu, chiquillos, no se olviden. ¿Ok? Así que me despido, pues. Hasta la próxima. Que estén súper. Nos vemos. Chaito. Vamos a dejar de grabar primero, antes que la Cata me rete. Vamos a dejar de grabar. Ahí. Detenemos la grabación. Súper, súper. Estamos cachiluque.